Bueno, no todo el mundo puede tener un CISO en su empresa, pero bueno, hay un concepto que hemos comentado ampliamente en este programa, que es el del CISO as a Service. Y si no sabéis exactamente qué es un CISO, bueno, pues hoy tenemos a un buen amigo, para que nos hable pues de cómo evoluciona el papel precisamente de ese CISO. Antes hablaba David Castillo de que hay que formarse, y obviamente los CISOs y los especialistas en ciberseguridad deben estar haciendo una formación continua, estudiando para ponerse al día de esos ciberataques. Hoy no le vamos a preguntar qué ha estudiado en la última semana, pero sí cómo está yendo el negocio, precisamente además de securizar esos entornos industriales claves, como vimos el otro día en uno de los programas. Antonio Fernández nos acompaña nuevamente en este programa. Antonio, buenas tardes y bienvenido. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros, como siempre. Escucharte, por supuesto. Pablo, Mónica, primeras reflexiones para Antonio. Venga, Pablo, o Mónica, venga. Pues reflexiones, lo que estábamos contando ahora, ¿no? Que no todo el mundo, como estabas diciendo, Edu, puede llegar a tener un departamento incluso de ciberseguridad, ni siquiera un responsable, un CISO. Fundamental, pues, que haya opciones, como hay ahora y cada vez más, para que, en este caso, muchas pequeñas y medianas empresas que estaban un poquillo por detrás en términos de ciberseguridad puedan ponerse al mismo nivel, sabiendo que además, y como hemos repetido también muchas veces, son tan atacadas como las grandes empresas, incluso a veces para llegar a las grandes empresas, pero en cualquier caso deben protegerse y esta es una manera fantástica. Antonio, vamos a empezar a analizar. No todo el mundo puede tener un CISO en su casa. No, tampoco igual todo el mundo necesita tener un CISO en su casa. La cuestión es, esto es un clásico, ¿no?, de nuestro mundo. Tiene que dejar las empresas, la gente que gestiona las empresas, ver la ciberseguridad como un gasto, sino es más bien una inversión. Uno de estos ataques de los que tanto se hablan en este programa puede dejar sobre todo una empresa pequeña que no tiene la higiene básica de ciberseguridad fuera del negocio. La tan manida transformación digital, la ciberseguridad es una pata, debe ser una pata esencial porque sí que te da una ventaja competitiva frente al resto. Si atacan a todo tu sector, que sabemos que hay campañas contra sectores concretos, si tú no te puedes proteger, si tú no tienes la resiliencia de, aunque te ataquen, porque a todos nos van a atacar, a todos nos vamos a ver afectados en algún momento, si no eres capaz de recuperar la continuidad del negocio, es decir, que siga funcionando tu empresa, te quedas fuera. Pablo. Es como bien dice Antonio, si no tienes la seguridad o la higiene mínima y te pasa cualquier cosa, te quedas fuera. Y fuera es dejar de facturar, fuera dejar de funcionar, fuera es un montón de tiempo intentando restaurar sistemas, a veces habiendo perdido incluso datos que no vas a recuperar. Y en ese tipo de situaciones, o antes de que se produzcan estas situaciones, que yo creo que es un poco el momento de hacerlo, no llorar después, ¿cómo crees que deben afrontarlo? ¿Cómo lo afrontan un poco las distintas compañías, Antonio? Porque como bien hemos dicho, no todos ni tienen ni pueden permitirse ni deben tampoco igual tener un departamento de seguridad. Pero igual si necesitan o si pueden tener asesoramiento externo, pueden tener alguien en el que apoyarse, o cuándo es el momento igual de tener un responsable de seguridad como servicio o ya internalizado. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, primero saber, que supongo que lo sabrás, si eres media o grande y entras dentro de las industrias que NIS, la directiva NIS, bueno, la transposición que tenemos te incluye, o la NIS 2 dentro de poco, que va a incluir a nuevas, pues hombre, te avisarán que necesitas uno. Se hizo un gran trabajo en la transposición de la primera NIS, donde sí se publicó que la figura del CISO, cuáles son sus funciones y sobre todo que es algo totalmente distinto a la seguridad integral que viene siendo la física, somos otro mundo relacionado pero distinto. Ahí se señala ya que esa figura existe, pero como bien dices, hay empresas externas que te pueden aconsejar. Primero hay que hablar con alguien del sector, no muchos vendehumos que se subieron a este tren de la ciberseguridad. Gente que lleva un tiempo en el sector, que puedes buscar referencias con otros compañeros que tengas alrededor y desde ahí
ellos te harán una evaluación, lo que se llama un plan director de cómo estás, la foto y a dónde queremos ir. No va a pasar de un día a otro, ¿vale? Tiene que ser por plazos y podremos alcanzar lo que podemos alcanzar con el dinero, con el presupuesto y con el tiempo que tenemos y recursos. Los recursos son muy importantes. Oye, Antonio, estábamos hablando también de los entornos industriales. ¿Cómo está ahora mismo? Un poco como objetivo, ¿cómo va avanzando esa securización de las industrias, de las fábricas? ¿Estamos hablando de un momento delicado? ¿Crees que no ha cambiado mucho la alerta que obviamente siempre salta para estos entornos? ¿Cómo está? Habitualmente el mundo de la tecnología operacional, o sea, el OT, está bastante separado del IT, de la tecnología de la información. En general, si la ley no te obliga a pasar determinadas medidas de seguridad, no se está haciendo mucho caso. Así aparecen, cosas que aparecen de vez en cuando de que una fábrica acaba de parar la producción y ahora ¿qué ocurre? Hay cosas básicas como segmentación de red o que el acceso remoto sea a través de sistemas de VPN, con firewalls, con antivirus. Hay cosas tan sencillas y tan comunes en el mundo TI que en el mundo OT se siguen sin escuchar. Y aparte, sobre las amenazas, está, desde mi punto de vista, ¿vale? El mundo TI está tan saturado de malos que nos atacan que algunos están girando la cabeza hacia el mundo OT. También existen los brokers de acceso, esta gente que te vende usuarios y passwords para acceder, que se están especializando en OT. Y en OT tenemos otro problema añadido, porque uno de los malos de los que te meten ransomware de TI a ti también te afecta, pero están apareciendo nuevos actores que se están especializando en modificar cosas de los entornos industriales. Entonces, yo vaticino de aquí a unos años que crecerán las amenazas hacia el sector industrial. Y tenemos que pensar que, aunque no somos críticas esenciales o importantes, hay muchas familias que dependen de que la producción siga funcionando. Pablo. Y ahondando un poco en este comentario, Antonio, cuando hablabas de modificar determinadas cosas, yo creo que hay veces aquí, que a la gente hay que ponerle los ejemplos concretos y cosas que pueden pasar. Yo siempre referencio un poco el ataque de Colonial Pipelines, que quizás nos pilla un poco lejos, pero ha habido otro tipo de ataques también que, como hacía poco también la semana pasada referenciábamos el atasco en Moscú. ¿Qué ejemplos pondrías o qué tipo de parámetros ves que se puedan modificar, que puedan tener consecuencias en el mundo real para las personas, en el mundo OT, que como bien dices, están girando los malos un poco la cabeza para allá, vista la saturación del mundo normal, tradicionalmente informático? Pues a ver, lo de Colonial, de hecho fue un ataque de TI que afectó a cosas de OT, pero no afectaron a propiamente, digamos, cosas propias de industria. Pero aunque históricamente lo que tenemos son actores que son naciones que, pues están detrás de sabotaje, sí que hay algún virus como, malware como Industroyer o su nueva versión, Industroyer 2, que lo que hace es llamar a determinados protocolos industriales o bien para hacer denegaciones de servicio o bien para modificar lo que tienen la información de esos PLCs, que son los actuadores que están en las líneas de producción, para decírtelo rápido. Así que sí que iremos hacia ahí. También hay algún nuevo malware que dentro de los procesos que matan ya están incluyendo cosas como ThingWorx, que es algo que utilizamos en algunas industrias, porque cuando pasas el ransomware por encima, pues también cifras la clave para que te permite utilizar ese software. Moni. Y Antonio, estabas hablando antes precisamente de que, en ocasiones o en muchas ocasiones, si no te obligan a hacer algo, ya sea pues las regulaciones normativas que ellas no se hacen, ¿no? Pero en cualquier caso, ¿dónde dirías o por dónde dirías que cojean más las empresas en términos de inversión? Que como bien decías, esa ciberseguridad, herramientas, soluciones, protocolos, políticas, son inversiones tanto en tiempo también, ¿no?, como en dinero. ¿Dónde dirías que está un poquito cojeando ese talón de Aquiles en las empresas en España? Pues en realidad, en industrias, si me planteas por industrias, yo creo que es una falta de entendimiento con la gente que está dentro de la fábrica.
los ciclos de actualización de fábrica pues son de 15, 20 años. Tú no te puedes comprar una prensa de 40 millones y cambiarla cada poco. A veces esa prensa que compraste hace 20 años está asociada, tanto la prensa como su mantenimiento, al equipo que te vendieron, que es un Windows XP. Ese Windows XP ha quedado totalmente fuera de mantenimiento. ¿Qué hacemos con eso? ¿En qué momento se dan cuenta que eso no se puede tener así? Tampoco lo puedes cambiar porque no te deja el proveedor. Es gente que no ve la necesidad porque nunca la ha tenido. Ahora con la industria 4.0 estamos enchufando todo a Big Data para mejorar los procesos y ganar un poco más de dinero. Pero una vez que conectamos esa fábrica, que antes era una isla, no estaba conectado con nada, a Internet, al IoT, a todas estas múltiples conexiones que estamos sacando para sacar beneficio, estamos abriendo pues nuevas puertas a ese sitio donde está, 20 años en el pasado, ya te digo. Antonio, ¿cuál es el día a día de ataques en un entorno industrial? Se reciben muchos correos electrónicos phishing, hay que estar alerta con inteligencia sobre inteligencia de amenazas, pues un poco sobre si se está hablando mucho de ti en foros donde no te gustaría que hablasen, un poco cuál es el día a día que reciben y que se paralizan y que no vemos en las noticias precisamente porque no han tenido éxito. Bueno, gracias a Dios el correo lo llevamos los de Ciber de IT, entonces eso más o menos, si está bien hecho ahí, está bien hecho en el otro lado. Las amenazas suelen ser, aunque te parezca raro, que hay un criptozoológico habitualmente en esas fábricas ya de partida. Hay virus, malware, que tengo la manía hoy de decir virus, hay malware de hace, Kido, no sé si os suena Kido, es un malware de hace 10 años, la botnet no existe, pues sigue estando allí, infectando los equipos, metiendo ruido en red. No hay protocolos a la hora de enchufar en muchos de los sitios un equipo nuevo a la red y como no está segmentado, imagínate que haya algo ahí, te tira todo abajo. Hay una práctica bastante fea en muchas industrias que es utilizar TeamViewer, que no se debería, o conexiones sí. O conexiones remotas, o otros softwares de control como TeamViewer. No hay una separación habitualmente entre IT y IoT, pero son cosas básicas que las industrias que, llevamos un tiempo ya preocupándonos por la ciber, pues lo tenemos ahí. Por eso salen tantas noticias de he afectado a la fábrica, no sé qué. Es que faltan muchas cosas aquí. Y las soluciones de EDR, las soluciones antivirus, muchas no soportan equipos que tú tienes o que la gente tiene en la fábrica. Yo he llegado a ver OS2 Warp en fábricas. ¿Cómo proteges eso? Quizás ahí los fabricantes siempre tienden un poco más a mirar el tráfico de red más que casi el propio endpoint porque lo dejan abandonado por estar un poco antiguado, ¿no? Sí, y también lo que tendrías que tener es un inventario de cuántos equipos tienes. Muchas veces eso no existe en el mundo T. O sea, es como redescubrir la ciber cuando entras en el mundo T. Y estabas diciendo virus, sigue diciendo virus. Ya sabes que yo estoy en una campaña por recuperar la parte de virus frente a malware, aparte de que porque es la palabra castellana, porque yo creo que tiene bastante sentido y que luego se parece mucho. La gente además malware, el público en general no lo entiende, virus sí lo entiende. Efectivamente. Es que virus la gente ya ve que es malo. Acabamos de pasar el COVID, por lo cual les queda más refrescado en la memoria. Y te quería preguntar un poco, en tu experiencia, ¿cómo deben ser los primeros, o sea, sobre todo tu experiencia que has estado como responsable de seguridad en distintas compañías, ¿cómo debe ser o cómo debe empezar un responsable de seguridad en una organización? Es decir, llegas el primer día allí a la empresa, te empiezan llegas a tu despacho y ¿cómo crees que debe ser ese primer día de un responsable de seguridad? Claro, tenemos que ver, como soy gallego te voy a decir depende, ¿vale? Primero, si ese puesto al que tú vas ya existía. Muchas veces, ya lo hemos dicho al principio, ese puesto no existía en la compañía. Cuando no existe ese puesto hay que definirlo, hay que trabajarlo no solo con recursos humanos, sino con todas las unidades de negocio de la compañía.
hay que hacer esa foto habitualmente sin equipo, por lo cual te tienes que apoyar en consultoras externas, en freelance, en lo que tengas a mano para hacer, primero un mapeo de lo que tienes y habitualmente lo que se hace es, pues el famoso análisis de riesgo y ver por dónde atacar. Luego, ¿qué necesitas? ¿Necesitas una ISO, un NS? ¿Trabajas con la administración pública? Pues podría esto guiarte para las acciones que vas a emprender. Tengamos en cuenta que habitualmente el presupuesto es finito, así que tienes que apuntar muy bien el tiro. No es tanto de tecnología, sino más de una estrategia de tengo un montón de cosas que cubrir, por dónde voy y con de qué recursos dispongo. También hablas con las unidades de negocio, pero tienes que involucrar tanto a las unidades de negocio como a la alta dirección y al consejo. Si la ciberseguridad no viene de arriba, nadie te va a hacer caso. Mónica. Esa es una parte yo creo que muy importante, ¿no? Involucrar, a todos los departamentos, ¿no? Que la ciberseguridad sea transversal, pero sobre todo a esa alta dirección para que sea más fácil también, ¿verdad? Invertir y que se convierta ese departamento de ciberseguridad, la protección y todas esas herramientas, esas políticas de seguridad en una prioridad para la propia empresa. ¿Dirías que esa es la parte más complicada, Antonio, o cuál dirías que es a la hora de enfrentarse a realizar esa estrategia de ciberseguridad? Yo, en mi experiencia, el trabajo que he ejercido como responsable de seguridad es más de personas, es de ver que no eres un stopper, de ver que no eres un enemigo, que no vienes aquí a hacerle la vida más difícil a la gente, ganar la confianza de tus usuarios, porque si tú empiezas a hacer phishing en plan campañas y señalar a quién ha fallado, estás perdiendo la confianza con los usuarios. En mi caso, hasta cosas personales que han pasado a empleados compañeros donde trabajo, pues luego me vienen y me plantean, porque la ciberseguridad que dotamos en el cliente final, en las compañías, esto te lo tienes que llevar para casa. Y no solo a tus empleados, sino también a proveedores a veces, a proveedores, y no te digo de tecnología, sino a proveedores pues del material que vendan a la compañía y a clientes, porque la cadena de suministro también es importante. Si no te entran por ti, te pueden entrar por todo lado. Convencer a la gente con un lenguaje que te puedan entender, con PowerPoints. He pasado de teclear comandos en Linux a hacer más PowerPoints. Eso es verdad. También te tiene que gustar esa parte de la gestión que a mucha gente no le gusta, pero es como ser un embajador, ¿no? de la ciberseguridad dentro de la compañía. Antonio, si no vemos más noticias en las noticias de incidentes que se han producido en entornos industriales, además de por el buen trabajo de los expertos en ciberseguridad, que estáis pegados a ese área, porque quizás, tenemos suerte, se producen pero no con tanta envergadura como para que salgan en las noticias tipo Colonial Pipeline, como decía Pablo, pero se producen. Pero no, o sea, sí que están ocurriendo, y no solo en industrias, están ocurriendo en industrias, en TI, en donde sea. La cuestión es que mucha gente aún, pues por igual daño reputacional, no lo dice. Muchas veces de las cosas que salen es o porque los malos han filtrado eso que ha ocurrido a través de los múltiples portales que tienen en la dark web, en plan de esta empresa ha hecho tal, o a veces hay intereses, pues digamos, políticos por parte de medios o de asociaciones que les interesa sacarlo. A veces incluso desde las propias organizaciones, insiders, o sea, gente que trabaja dentro, es quien avisa afuera. Digamos que hace poco, no me acuerdo en qué consultora era, una chica que trabajaba allí para hacer la gracia, supongo, subió un TikTok diciendo que tenían un ransomware. En aquel momento, pues se cerraron todos los clientes finales y cerraron la VPN contra esa consultora. Estamos muy... Madre mía, ¿de verdad? Estamos muy preocupados de
de que si uno de tus consultores, o sea, tus consultoras tiene un ransomware, te puede saltar. Ya hemos visto casos. O sea, tenemos esta paranoia desde 2017, ¿vale? Que pasaron muchas cosas aquel año. Y entonces, pues, esta consultora se vio bastante afectada por una gracia. Entonces, igual, mucha gente de comunicación, porque comunicación es una parte muy importante también de todo esto, tanto comunicación como la parte jurídica, como ciberseguridad, el apartado técnico tienen que estar muy unidos, porque cuando ocurre un incidente, también hay que saber cómo comunicar a la gente que te llama, cómo no asustar. Y hacer un mal plan de comunicación de incidente te puede sacar en todas las portadas, si eres importante, claro. Mónica, ¿qué te parece lo de tú que sabes mucho de reputación, de comunicación? Anda que hacer un TikTok con esto, o sea, pero ¿en qué me estaría pensando? Una usuaria ha dicho Antonio, claro, ¿en qué estaría pensando? Ha dado en el clavo, Antonio, que es importantísimo porque al final la lástima es que sufrir un ciberataque es una probabilidad bastante alta. Entonces hay que prevenirse, hay que prepararse no solamente en cuanto a la respuesta técnica, sino también en cuanto a esa respuesta de comunicación, que no es solo comunicación externa a los medios de comunicación, que también accionistas incluso, sino también interna. Y esos empleados que al final son la imagen de nuestra empresa cada día y allá donde van, cuando están trabajando y cuando no, porque sabes perfectamente que una persona trabaja en la empresa X, pues les tienes que decir previamente y les tienes que, de alguna forma, concienciar y, bueno, les tienes que explicar que si alguna vez se sufre un ciberataque, pues tienen que responder de cierta manera, que no tienen, por supuesto, que publicarlo en redes sociales, ni mucho menos publicar algo que no ha sucedido o que no saben qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, como bien dice Antonio, pues eso es una preparación que además no es de un día para otro, sino que hay que prepararlo con mucho sentido y con mucho tiempo y tiene que formar parte de esa estrategia global de ciberseguridad. Si me permites, Mónica, un momento. Y ponerlo en práctica de vez en cuando, que sea con ejercicios, porque citando a Mike Tyson, todo el mundo tiene un plan hasta que recibe el primer puñetazo. Ahí los planes no funcionan. Entonces hay que ponerlo a prueba, no solo el plan de comunicación, sino también cómo responderíamos a LOPD cuando hay una petición de borrar datos personales, porque a veces mucha gente pone LOPD y luego buscas los datos personales y no aparecen. Entonces, cuidado, ese trabajo también hay que hacerlo bien. Y la respuesta a incidentes. La respuesta a incidentes pues tiene que estar preparada a un punto de vista técnico, y esto se hace a través de ciberejercicios o respondiendo a un red team o simplemente recuperando de vez en cuando bases de datos o máquinas, porque igual tú estás haciendo los backups, pero se están haciendo mal. Si tú no lo vas comprobando poco a poco, cuando pase, ¿sabes? No hay nada más que hacer. No puedes recuperar esa máquina. Pues venga, Pablo, nada, 30 segundos que nos quedan para esa reflexión final a propósito de lo que decía Antonio y Mónica. Poco más que añadir, la verdad. O sea, yo recortaría estos últimos 2 minutos de Antonio y lo pondría en todos los informativos, en todas partes, para que la gente lo escuchara. Pues la verdad es que ha sido un resumen genial de todo un poco lo que es necesario y que son cosas básicas. O sea, que no te tienes que ir a tecnología a punta y gastarte grandes presupuestos. O sea, esos planes y ponerlos en marcha es que es brutal. Y además hablabais de la imagen y de las personas hablando y demás, que precisamente en 2017 me acuerdo precisamente de ese incidente que yo creo al que estaba haciendo referencia Antonio, y en todos los telediarios salieron bastantes empleados hablando de esa compañía. Y es algo básico en un plan de comunicación y en un plan de respuesta ante incidentes y en un caso de crisis como era ese, lo básico y lo más sencillo es que los empleados no tienen que hablar con los medios de comunicación. Hay unos responsables de comunicación que son los que tienen que hablar. Así que poco más que decir y nada, apuntarnos estos 2 últimos minutos de Antonio y vamos a ponerlo en todas partes. Bueno, pero con nosotros sí que pueden hablar, que no pasa nada, ¿vale? Que nosotros encantados de que lo hagan. Y si además es el día que está Antonio Fernández, CISO, lo haremos por supuesto que encantados. Antonio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros un programa más. Ojalá que nos veamos nuevamente en tu canal, y si no, por supuesto, siempre estaremos encantados de recibirte en los estudios de Capital Radio de este Ciber After Work. Un placer, como siempre. Nos vemos por ahí. Gracias. Y Pablo y Mónica, por supuesto, como siempre, muchísimas gracias, amigos. Nos vemos en la próxima semana del Ciber After Work. Hasta entonces. Hasta el próximo día. Adiós.